Antes de iniciar nuestro podcast, recuerda que para seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, los invitamos a suscribirse al newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. ¿Listos para otra inmersión? Listos. Esta vez nos adentramos en un artículo de investigación que, bueno, me dejó pensando. Estrategia de superinteligencia. Versión experta. Ajá. ¿Te imaginas que la IA sea tan crucial como las armas nucleares en la Guerra Fría? ¿En serio? Pues este artículo lo plantea. Wow, a ver, ¿qué dice? Lo que a mí me impactó de inmediato fue la analogía con la era nuclear. Los autores no se andan con rodeos, ¿eh? No, para nada. Hablan de un progreso alucinante, pero también de un potencial destructivo que no podemos ignorar. Totalmente. Y para ponerle aún más sabor al asunto, introducen el concepto de destrucción mutua asegurada por mal funcionamiento de la IA, o MAM. Mam, Es como si el miedo a un sabotaje a tu proyecto de IA te frene de usarlo para dominar el mundo. ajá. Una nueva versión de la Guerra Fría, pero con algoritmos en vez de misiles. Es una idea que te hace pensar, ¿no? La verdad es que la IA está cambiando las reglas del juego en seguridad nacional a una velocidad increíble. Sí. Y no solo en el ámbito militar, como podríamos imaginar de primeras. Claro, el poderío económico también está en juego. El documento argumenta que los chips de vía podrían convertirse en la moneda de cambio del futuro, casi como lo fue el uranio en el siglo XX. Interesante. ¿Quién controla los chips controla el mundo? Suena un poco a película de ciencia ficción, ¿no? Un poco, sí. Pero es una posibilidad que debemos considerar. Este cambio de poder tiene implicaciones enormes para la estabilidad global. ¿Te imaginas un mundo donde la tensión no se mida por ojivas nucleares, sino por la capacidad de procesamiento de IA? Mejor ni pensarlo. Pero hablando de escenarios que dan escalofríos, el documento también menciona las superarmas potenciadas por la IA. Imagínate. Ciberarmas que pueden palizar países enteros o sistemas que vuelven obsoletos los misiles nucleares. Es como una carrera armamentista 2.0. Y lo que me parece más inquietante es que esta carrera por la IA podría llevar a medidas desesperadas. Los autores advierten que algunos países, por miedo a quedarse atrás, podrían incluso lanzar ataques preventivos contra la infraestructura de IA de sus rivales. Es que la historia tiende a repetirse, ¿no? Claro. Primero fue la paranoia nuclear y ahora parece que estamos entrando en la era de la paranoia por la IA. Y lo que a mí me asusta es que las apuestas son mucho más altas. Absolutamente. Y no solo los gobiernos tienen que preocuparse. El documento también analiza cómo la IA podría amplificar las amenazas terroristas. Imagínate grupos terroristas usando IA para crear armas biológicas o para lanzar ciberataques devastadores. Es que la IA democratiza el acceso a tecnologías muy peligrosas. Si antes un grupo terrorista necesitaba científicos e instalaciones de alto nivel, ahora podrían bastarles unas cuantas líneas de código y un buen algoritmo. Exacto. Y el documento señala un desequilibrio preocupante. La ofensiva, en este caso, tiene una gran ventaja. Desarrollar defensas contra estas nuevas armas biológicas o ciberataques podría ser una tarea titánica, lo que nos deja en una posición muy vulnerable. Bueno, hasta ahora hemos hablado de escenarios bastante apocalípticos, Mm. pero quizás lo más aterrador del documento es que plantea la posibilidad de que perdamos el control de la IA. Sí, y describe varios escenarios escalofriantes. Imagínate que la IA se vuelve tan indispensable que poco a poco nos relega a un segundo plano. Ajá. Los humanos tomando decisiones a la sombra de algoritmos hiperinteligentes. ¿Te lo imaginas? Suena pesadilla distópica. Mm. Y lo que me deja aún más inquieto es la posibilidad de que una IA superpoderosa sea liberada, accidentalmente o a propósito, sin las medidas de seguridad adecuadas. Sería como abrir la caja de Pandora, ¿no? Totalmente. Y luego está el concepto de recursión de inteligencia, que suena a película de ciencia ficción, pero que los autores plantean como una posibilidad real. Básicamente se trata de IAs que pueden crear IAs aún más inteligentes y así sucesivamente. Una especie de explosión de inteligencia artificial que escapa a nuestro control. Exactamente. Es un escenario que plantea la necesidad urgente de estrategias inteligentes para gestionar el desarrollo y la implementación de la IA. Y aquí es donde entra en juego la estrategia multipolar que proponen los autores. Ajá. Es un marco inspirado en la Guerra Fría con 3 pilares: disuasión, no proliferación y competitividad. ¿Crees que podemos aplicar las lecciones del pasado a este nuevo desafío? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? La idea de la disociación, en este caso, se basa en el concepto de MAM. Es como si la amenaza de un sabotaje mutuo frenara a los países de usar la IA para fines destructivos. Es un equilibrio precario, como caminar sobre una cuerda floja, pero los autores creen que podría evitar una escalada descontrolada. ¿Te convence este argumento? Bueno, es un debate complejo. Lo que me parece más interesante es el segundo pilar, la no proliferación. Si lo piensas bien, es como si los chips de IA se convirtieran en el nuevo material nuclear.
algo que hay que controlar con mucho cuidado para que no caiga en las manos equivocadas. Totalmente. Pero también hay que tener en cuenta el tercer pilar, la competitividad. Los autores argumentan que los países deben poder aprovechar los beneficios de la IA sin poner en riesgo su seguridad. Es un equilibrio delicado, ¿verdad? Por un lado, hay que controlar el acceso a la IA para que no se use con fines destructivos. Pero por otro lado, no podemos frenar la innovación ni impedir que la IA se use para el progreso. Es un desafío enorme. Y el documento también nos recuerda que la IA no solo es un asunto de gobiernos y ejércitos. Las empresas, los investigadores, todos tenemos un papel que jugar en este nuevo mundo. Claro, la responsabilidad es compartida. Y aquí es donde la estrategia multipolar se vuelve aún más interesante. No se trata solo de controlar la IA, sino de crear un ecosistema donde la innovación y la seguridad puedan coexistir. Es una visión ambiciosa, pero creo que necesaria. Y hablando de visiones, ¿qué te parece si en la próxima parte de nuestra inmersión exploramos con más detalle los pilares de la estrategia multipolar? Me parece una excelente idea. Retomemos la estrategia multipolar. Hablamos de disuasión, no proliferación y competitividad. Empecemos por la disuasión. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Aunque, bueno, la idea de que el miedo al sabotaje mutuo sea lo que nos salve de una guerra de IA me deja un poco inquieta, ¿no? Es realmente un disuasivo creíble. Hay ejemplos históricos que respalden esta teoría. Bueno, los autores del artículo argumentan que la vulnerabilidad de los proyectos de IA al sabotaje podría ser un factor disuasivo importante. Piensa en la complejidad de estos sistemas, la dependencia de datos, la interconexión global. Un ataque bien dirigido podría retrasar años de investigación y desarrollo. Es cierto, la IA es un castillo de naipes. Si quitas una sola carta, todo se derrumba. Pero ¿no crees que la tentación de obtener una ventaja decisiva podría superar ese miedo al sabotaje? Es un riesgo, sin duda. Pero la historia nos muestra que la disuasión mutua puede funcionar, aunque sea de forma imperfecta. La Guerra Fría es un ejemplo claro. Ninguna de las superpotencias se atrevió a lanzar un ataque nuclear a gran escala por miedo a la represalia. Tienes razón. El miedo a la destrucción mutua mantuvo a raya a los líderes durante décadas. Pero la IA no es exactamente igual a las armas nucleares, ¿verdad? Es una tecnología con muchas aplicaciones, no solo destructivas. ¿Cómo se controla algo tan versátil? Ahí es donde entra en juego el segundo pilar de la estrategia, la no proliferación. Los autores sugieren medidas similares a las que se implementaron para controlar la proliferación nuclear, pero adaptadas al mundo de la IA. ¿Te refieres a controlar el acceso a los chips de IA? Convertirlos en una especie de material estratégico como el uranio enriquecido. Exactamente. El documento propone un sistema de licencias riguroso, que rastree la producción, la venta y el uso de chips de IA de alta gama. La idea es evitar que caigan en manos de actores maliciosos, ya sean gobiernos o grupos terroristas. ¿Y cómo se garantizaría el cumplimiento de estas normas? Inspecciones internacionales. Sanciones. El documento menciona una combinación de medidas, incluyendo controles de exportación, sanciones económicas y, en casos extremos, incluso intervenciones militares. La idea es crear un sistema disuasivo lo suficientemente robusto como para que nadie se arriesgue a violar las normas. Suena a un desafío enorme. Y hablando de desafíos, ¿cómo encaja el tercer pilar, la competitividad, en todo esto? ¿No es contradictorio restringir el acceso a la IA al mismo tiempo que se fomenta la innovación? Es un equilibrio complejo, sin duda, pero los autores argumentan que la competitividad no se trata solo de tener la IA más poderosa, sino de usarla de forma responsable y segura. ¿Te refieres a invertir en investigación y desarrollo de IA ética, por ejemplo? ¿O a crear marcos legales que regulen el uso de la IA en diferentes ámbitos? Exactamente. La competitividad en este contexto se trata de construir un ecosistema donde la IA pueda florecer sin poner en riesgo la seguridad global. Es como si estuviéramos construyendo una nueva arquitectura global para la IA, ¿verdad? Con cimientos sólidos que garanticen la estabilidad y al mismo tiempo permitan que la IA alcance todo su potencial. Es una buena analogía. Y este nuevo ecosistema también debe tener en cuenta las posibles consecuencias sociales y económicas de la IA. La automatización, por ejemplo, va a transformar el mercado laboral de forma radical. Totalmente. Y el documento no se limita a analizar los riesgos, también habla de oportunidades. Menciona la posibilidad de usar la IA para resolver problemas globales como el cambio climático o la pobreza. Es cierto, la IA es una herramienta poderosa que puede usarse para el bien o para el mal, y el documento nos recuerda que el futuro no está escrito. Depende de nosotros tomar las decisiones correctas hoy. Es una gran responsabilidad, ¿verdad? Y creo que este documento nos da algunas pistas sobre cómo podemos afrontar este desafío. ¿Te parece si ahora nos adentramos en las medidas concretas que proponen los autores? Me parece una excelente idea. Hay mucho que analizar todavía. Si no me equivoco, los autores plantearon un montón de medidas para crear esa arquitectura global de la IA de la que hablamos. ¿Por dónde empezamos? Bueno, el documento es bastante extenso, pero podemos destacar algunas ideas clave. En el ámbito militar, por ejemplo,
los autores insisten en la importancia de una cadena de suministro de drones fiable. Tiene sentido, ¿no? Los drones son cada vez más importantes en los conflictos modernos y la IA les va a dar aún más autonomía y capacidad destructiva. Exactamente. Los países que dependan de proveedores extranjeros para sus drones podrían encontrarse en una posición vulnerable en caso de un conflicto a gran escala. Es como si la soberanía tecnológica se volviera tan importante como la soberanía territorial, ¿no? Controlar la tecnología que sustenta tu ejército se vuelve crucial en un mundo dominado por la IA. Totalmente. Y el documento también destaca la necesidad de integrar la IA en los sistemas de mando y control militar, pero con mucha cautela. Claro. La idea de que algoritmos tomen decisiones de vida o muerte en el campo de batalla es un poco inquietante. ¿No crees que existe el riesgo de que la IA nos lleve a una guerra automatizada sin control humano? Es una preocupación válida, y los autores la reconocen. Insisten en que la IA debe ser una herramienta para ayudar a los comandantes humanos, no para reemplazarlos. La decisión final siempre debe estar en manos de una persona. Es decir, la IA como un asesor estratégico, pero no como un general. ¿Y qué hay de la economía? ¿Cómo podemos usar la IA para impulsar el crecimiento sin crear un mundo distópico donde las máquinas nos quitan el trabajo? El documento argumenta que la clave está en la educación y en la adaptación. Hay que invertir en programas de formación para que los trabajadores puedan adquirir las habilidades necesarias para prosperar en una economía impulsada por la IA. Es como si la IA nos obligara a reinventar el concepto de trabajo, ¿verdad? Los trabajos del futuro van a ser muy diferentes a los de hoy y necesitamos prepararnos para ese cambio. Exacto. Y el documento también habla de la necesidad de crear nuevas redes de seguridad social para proteger a los trabajadores que se vean desplazados por la automatización. Tiene sentido. No podemos dejar que la IA cree una sociedad aún más desigual, donde unos pocos se benefician mientras que muchos se quedan atrás. Totalmente. La IA tiene el potencial de generar una riqueza enorme, pero esa riqueza debe distribuirse de forma justa. Y aquí es donde el papel de los gobiernos es crucial, ¿verdad? Deben crear políticas que garanticen una transición justa hacia una economía impulsada por la IA. Exacto. El documento habla de medidas como una renta básica universal o un impuesto a los robots para financiar programas sociales que protejan a los trabajadores. Es decir, usar la propia IA para crear un sistema que mitigue sus posibles impactos negativos. Es una idea interesante. Sí, y el documento también destaca la importancia de la ética en el desarrollo y la aplicación de la IA. No podemos simplemente crear IA sin pensar en las consecuencias. Claro, la IA no es neutral, refleja los valores de sus creadoras. Y si no tenemos cuidado, podemos acabar con una IA que perpetúa los sesgos y las desigualdades existentes. Exacto. Por eso la estrategia multipolar no se limita a los aspectos técnicos y estratégicos de la IA. También tiene una dimensión ética y social muy importante. Es como si estuviéramos hablando de un nuevo contrato social para la era de la IA, ¿verdad? Un conjunto de principios y reglas que garanticen que la IA se utiliza para el bien común. Es una buena forma de verlo. Y este contrato social debe ser global, porque la IA no conoce fronteras. La colaboración internacional es fundamental para evitar una carrera armamentista de IA y para crear un futuro donde la IA beneficia a toda la humanidad. Es un desafío enorme, pero creo que este documento nos da algunas herramientas para abordarlo. Nos recuerda que el futuro de la IA no está predeterminado. Depende de las decisiones que tomemos hoy. Totalmente. Y espero que esta inmersión haya servido para que nuestros oyentes reflexionen sobre el papel que quieren jugar en la construcción de ese futuro. Yo también. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento y tus reflexiones con nosotros. Ha sido un placer. Y a ti, querido oyente, gracias por acompañarnos en esta fascinante inmersión. Esperamos que te haya dado mucho en qué pensar. Recuerda que puedes seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial suscribiéndote a nuestro newsletter AI and Data Insights y siguiéndonos en LinkedIn y X. Hasta la próxima.